en esta última parte del tema 2 algunos actos particulares de gestión sobre los bienes de la administración. Y comenzamos por los modos de adquirir que tiene la administración pública, cualquier administración pública sus bienes. En principio, como cualquier persona jurídica, la administración puede adquirir bienes igual que una sociedad anónima, igual que una sociedad de responsabilidad limitada, es decir, igual bajo el mismo régimen jurídico que cualquier persona jurídica. Además, la administración pública, en virtud del principio al que sirve, puede adquirir bienes por otros actos administrativos sobre los que no puede actuar una persona jurídica privada, como por ejemplo son los actos de expropiación forzosa. Estos modos de adquisición derivan directamente del Código Civil, que ya se cita en el artículo 609 y en el artículo 10 del Reglamento de Bienes y en el 15 de la Ley de Patrimonio ya se dice que los modos de adquisición que vamos a analizar a continuación pueden ser por atribución de la ley, a título oneroso, con ejercicio no de una facultad expropiatoria, una potestad expropiatoria, también por herencia, legado o donación, como cualquier otra persona, por prescripción adquisitiva, tanto bienes muebles e inmuebles, y por ocupación. ¿Cómo puede adquirir la administración pública por atribución de ley? Pues en virtud de ciertas leyes sectoriales que atribuyen a la administración pública directamente la titularidad de ese bien. Por ejemplo, el título de adquisición, por tanto, deriva no de un acto privado, como puede ser una compraventa, sino de una atribución legal. Por ejemplo, en urbanismo, la ley del suelo atribuye a la administración urbanística competente la titularidad de aquellos espacios públicos, como pueden ser zonas verdes, calles, siempre que deriven de un acto urbanístico de gestión de un suelo sistemático, es decir, de un suelo urbanizable, se desarrolla y parte de ese suelo urbanizable, en virtud de la ley, tiene que ser atribuido a la administración pública. Eso es lo que nos dice el artículo 18 del texto refundido de ley del suelo. En el ámbito estatal, por ejemplo, hay determinadas disposiciones con rango legal, como son el artículo 17 y 18 de la Ley del Patrimonio de la Administración Pública, que atribuye al Estado los inmuebles sin dueño y aquellos valores que no hayan tenido una gestión durante 20 años y por tanto se presuponen que son valores abandonados o que el dueño ha fallecido y no ha realizado ningún acto de gestión durante esos años. También, en virtud del Código Civil, el Estado es el heredero de los fallecidos, de los fallecidos sin herederos, según el artículo 956 y 958 del Código Civil. Es decir, la ley está atribuyendo al Estado, en este caso, la titularidad de esos bienes. Lógicamente que habrá que seguir un procedimiento porque el Estado lo deberá aceptar a beneficio de inventario. ¿Cómo puede adquirir también la administración otro tipo de bienes? Pues a título oneroso. Y dentro de esta figura jurídica, dentro del título que le cuesta a la administración, lo puede adquirir como cualquier persona privada o pública, bien por compraventa, según que se regula en el artículo 116 de la Ley de Patrimonio, y en el artículo 214 por lo que respecta a la administración local, que es aplicable el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, y es un procedimiento que tiene su origen en el Código Civil, en el artículo 1445, que es donde se define la compraventa como el contrato en el que hay un acuerdo de voluntades por el cual una parte se obliga a entregar una cosa determinada a otro y este otro se obliga a pagar un precio en dinero o en signo que lo represente. Ojo, no confundir el contrato de compraventa con el contrato de suministro, ya que el contrato de suministro es un contrato sujeto a la ley de contratos del sector público y se refiere siempre a bienes muebles, mientras el contrato de compraventa se refiere a inmuebles o derechos. El contrato de suministro, para su aplicación habrá que acudir al artículo 16 de la Ley de Contratos del Sector Público. En el ámbito local, el artículo 11 del Reglamento de Bienes establece algunos requisitos del expediente, pero se remite a la normativa de contratación.
Recordemos que el reglamento de bienes es del año 86, anterior a la actual ley de contratos del sector público, que es el texto refundido del año 2017. Por tanto, en materia de adquisición por compraventa, debemos acudir en el ámbito local también fundamentalmente al artículo 116 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Hay que abrir un expediente en la que se deben incluir ¿qué documentos? Principalmente una memoria en la que se justifique la necesidad o conveniencia de la adquisición y el fin del inmueble y el procedimiento de adjudicación, que puede ser por subasta, por concurso o incluso, si es un bien singular que necesita la administración, por adquisición directa. Si lo hacemos a través de un concurso, pues lo normal es que haya un pliego de condiciones que regule ese concurso. Igualmente si hay una subasta. Aunque no sea de aplicación en el ámbito local, los artículos 27, el artículo 27 del reglamento en general de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas establece los requisitos en el procedimiento de adjudicación directa. Tiene que fundamental es tasar el bien o derecho que queremos adquirir. Debe haber un informe pericial, según el artículo 12 del reglamento de bienes, en el que se tase y se valore ese bien inmueble. Si ese bien mueble o inmueble es de carácter histórico o artístico y su importe excede del 1% de los recursos ordinarios del presupuesto o del límite general para los contratos de suministro mediante adjudicación, contratación directa, que son 15.000 euros, se exige informe del órgano competente en la materia. En el caso de administración autonómica será la comunidad autónoma. En el caso de Melilla es la Comisión de Patrimonio. Yo entiendo que debe informar ese tipo de expedientes. Lógicamente, todo estos tipos de expedientes, como supone un gasto, una salida de dinero, exige que sea fiscalizado por la intervención según el artículo 214 del texto refundido. Se pueden adquirir bienes con cargo a ejercicios futuros, como todos sabemos, cumpliendo las prescripciones del artículo 174, disponiendo un porcentaje en cada uno de los 4 años siguientes sobre el crédito del ejercicio inicial. Y esto solo se puede cambiar por el Pleno. Según la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia es del alcalde cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de 3 millones de euros. Si supera el importe de 3 millones de euros, la competencia corresponde al Pleno. Estamos hablando de contratos patrimoniales, por tanto, aunque haya que realizar un procedimiento administrativo en la fase de preparación y adjudicación, habitualmente los efectos de ese contrato se rigen por el Código Civil y deben concluir en una escritura pública. Hay, en cambio, algunas modalidades de contratación que en la nueva ley del patrimonio de administraciones públicas se han regulado, como es la de los edificios en construcción, la de arrendamiento financiero sobre bienes inmuebles, que se regulan también en el artículo 128, y habrá que acudir a esos artículos para ver cómo se pueden tramitar esos expedientes. También se pueden adquirir derechos reales, es decir, en virtud de la ley del texto refundido de la ley del suelo, la administración puede comprar no solamente la titularidad, sino un derecho real, por ejemplo, un derecho de superficie. Yo puedo comprar sobre un bien inmueble el derecho de superficie, que significa que yo puedo edificar sobre ese bien inmueble, aunque el suelo permanezca siendo propiedad de un tercero. Yo solo le compro el derecho a edificar. Como dije antes, el procedimiento de adjudicación para una compraventa puede ser el concurso, el restringido y, excepcionalmente, la adquisición directa. El procedimiento negociado se ha admitido por algún informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, por la remisión que se hace a la Ley de Contratos del Sector Público, como vimos al principio, en los primeros artículos de esta ley. Lo que no cabe es utilizar el contrato menor para la adquisición de bienes inmuebles. Y como particularidad hay que decir lo que ya dije antes, que si la operación va asociada a una operación de crédito, hay que cumplir el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, artículos 48-55, 149, 2.1, es decir, todos aquellos que regulan la disposición de la salida de dinero por parte de la administración pública. El segundo procedimiento general de adquisición onerosa es el de la expropiación forzosa.
expropiación forzosa, que se regula por una ley específica del año 58 y el reglamento del año 57, que es aplicable a las administraciones locales. Una expropiación forzosa siempre tiene que estar justificada por una condición de interés general superior, una razón de utilidad pública o interés social. Es la causa expropiandi lo que legitima a la Administración para saltarse el derecho de propiedad reconocido en el artículo 33.1 de la Constitución española. Un derecho de propiedad que decae siempre que haya un interés mayor, como puede ser un interés público o una utilidad social. Hay muchos fines públicos que justifican la expropiación. Hay leyes sectoriales que te van a decir que de la aplicación de esa ley deriva un interés público y la Administración puede expropiar todos aquellos bienes que sean necesarios para cumplir esa ley, y habrá otros casos en que el interés general habrá que declararlo caso por caso. En materia en materia de administración local corresponde al Pleno todas las decisiones que se refieran a la materia de expropiación forzosa que sean recurribles. Las que no sean recurribles corresponderán al alcalde o en este caso al Consejo de Gobierno. Continuando con las formas de adquisición de bienes, vamos a comentar brevemente la adquisición que tiene lugar por virtud de herencia, legado o donación. Por virtud de herencia, como todos sabéis, la disposición, la sucesión que se abre con la muerte de una persona, en virtud del cual todos aquellos herederos, tanto legales o testamentarios, adquieren todos sus bienes y derechos y sin ninguna singularidad con respecto a ellos. Si en ese testamento, por ejemplo, el testador dispone que un bien determinado pase a un heredero o a un tercero, se entiende que eso es un legado. Y la donación, como todos conocéis, es un acto de liberalidad, un acto gratuito por el cual una persona dona, normalmente sin condición, aunque puede tener condición, a un tercero un bien o derecho sin pago de renta o merced. Se regula, como podéis ver, en el artículo 15 de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas y en el 12 del Reglamento de Bienes. ¿Qué particularidades tiene la adquisición de bienes por parte de la Administración Pública a través de herencia, legado o donación? Pues principalmente que este tipo de sucesiones o de adquisiciones siempre se hacen a beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir? Que el beneficio de inventario implica que la Administración que acepte, o incluso un particular también lo puede hacer, que acepte los bienes de un causante, los acepta siempre y cuando los derechos sean superiores a las cargas. Es decir, si yo acepto un bien inmueble como herencia que está valorado en 100.000 euros, pero tiene una hipoteca de 150, lógicamente la administración en este caso no va a ser heredera de ese bien inmueble, puesto que las cargas son superiores a los derechos. Es decir, se produce la aceptación a beneficio de inventario y obliga a la Administración a realizar esa tasación previa del bien. También nos lo dice el artículo 20 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y con respecto a aquellos bienes que estuviesen asociados una condición para ser cumplida por parte de la Administración que los adquiere, hay que valorar también esa condición para ver si el gravamen que supone esa condición o esa carga es superior al valor que tiene el bien. En este caso también, como se produce la aceptación a beneficio de inventario, la Administración no es responsable de las cargas que tenga ese bien siempre y cuando superen el importe de los derechos, el importe de la valoración que se lo bien. Es decir, es una limitación a favor del heredero, que no tiene que asumir las cargas que deja el causante siempre y cuando no haya bienes suficientes para hacer frente a esas cargas. Este tipo de adquisiciones pueden ir asociadas a que el testador, por ejemplo, obligue a la Administración a que ese determinado bien se use para un fin concreto público durante determinado número de años. Bueno, pues el número de años máximo que se puede vincular ese uso por parte del tercero, del causante, es 30 años. Pasados esos 30 años, si ese bien ha sido destinado al fin que dijo el testador, ya la Administración, pasados esos 30 años, puede utilizarlo para
Otro fin público siempre que haya circunstancias que así lo justifiquen. Igualmente, en el ámbito del Estado, el artículo 21 de la Ley del Patrimonio también lo dice. A los fines que pueden estar asociados a un determinado bien que un causante, que un testador deja a la administración, si esos fines deben ser cumplidos por una administración distinta a la que hereda, esa administración que hereda tiene que poner a disposición de la administración competente esos bienes. Es decir, si hereda el Estado, pero dentro de los bienes que se heredan uno está vinculado a un uso, como puede ser la construcción de una guardería, y esa guardería es competencia de esa materia es competencia de una administración autonómica o local, está obligada la administración del Estado a poner a disposición de esa administración ese bien para que lo acepte y le dé el uso que el testador obligó. Otra forma de adquisición es la prescripción, que es una figura que se cita en el artículo 22 de la Ley de Patrimonio y en similares términos en el artículo 14 del Reglamento de Bienes, pero se remiten a la normativa civil que se encuentra en los artículos 1930 y siguientes que regulan la prescripción del dominio sobre las cosas muebles o las cosas inmuebles, siempre que éstas se posean con buena fe y justo título y sea no interrumpido y en virtud de un determinado número de años. Por ejemplo, para que surta efecto la prescripción adquisitiva de bienes muebles, la administración, si los ha poseído en concepto de propietario, de dueño, pública, pacíficamente y de forma no interrumpida durante 3 años, se entiende que adquiere la titularidad. Si no existe estos requisitos, es decir, si no existe la buena fe, si transcurren 6 años, se entiende que la administración ha consumado esa prescripción adquisitiva. Con respecto a los bienes muebles, lógicamente, los plazos son distintos porque con buena fe y justo título, es decir, cuando la administración posee un bien inmueble creyendo que es el titular, es decir, que lo hace en concepto de propietario, pues, y si tiene buena fe, es decir, no conoce que esa propiedad pertenece a un tercero, sino que está convencida de que pertenece a la administración, eso es la buena fe, y tiene un título que ella considera válido, porque se la ha transmitido a lo mejor alguien que decía que era el propietario. En estos casos, los bienes inmuebles si se produce frente a personas que estén presentes, con 10 años la administración puede prescribir los bienes. En cambio, si esa prescripción se hace frente a terceros que pudieran tener mejor derecho, pero son ausentes, la administración necesita 20 años para la prescripción adquisitiva. Si no tiene buena fe ni justo título, tanto si sea frente a terceros que estén presentes o ausentes, durante el plazo de 30 años, una vez transcurrido el plazo de 30 años, la Administración se considera que ha prescrito en concepto de dueño esos bienes inmuebles. La posesión, como he dicho, siempre tiene que ser en concepto de dueño. Otro modo de adquisición es a través de la figura jurídica de la ocupación que se cita en el artículo 23 de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas y se remite al Código Civil. Por tanto, si se remite al Código Civil, tenemos que remitirnos a los artículos 610 y 617 del citado texto normativo, en el que se dice que por ocupación se pueden adquirir la titularidad de bienes apropiables que por su naturaleza carecen de dueño, como pueden ser los animales de caza, la pesca, el tesoro oculto, las cosas muebles abandonadas. Es decir, que eso es una forma de adquirir. Ojo, no se pueden adquirir por ocupación, por la administración, los terrenos ni por la vía de hecho, ni incluso justificando en la ejecución de obras, porque eso no es un título válido en este caso, porque para eso tendrá que seguir la normativa derivada de la ley de expropiación forzosa. Otros modos de adquisición administrativo, particulares solamente de la administración pública, aunque también en las sociedades
en las personas jurídicas privadas se puede dar, es la sucesión administrativa. Y cuando hay un cambio, por ejemplo, de competencia, que pasan las competencias de la Administración del Estado a una comunidad autónoma, todos los bienes asociados al ejercicio de esas competencias pasan a ser titularidad de la Administración que recibe las competencias en virtud de una transferencia. También se regula en los artículos 10 y 15 del Reglamento de Bienes derivados, por ejemplo, de procedimientos judiciales en los que hay una sentencia que atribuye un determinado bien a la Administración. El artículo 15, en este caso, está hablando de la adjudicación de bienes o derechos a las entidades locales derivadas de cualquier procedimiento judicial o administrativo y para ello hay que identificar los bienes adjudicados y se deberá proceder a su tasación pericial. Por ejemplo, en un procedimiento de apremio, ese bien que se embarga, una vez concluido el procedimiento ejecutivo, puede pasar a manos de la Administración. El último modo de adquisición de bienes o derechos, en este caso del derecho de arrendamiento, es el que vamos a tratar ahora y que se regula principalmente en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, porque el reglamento de bienes de las administraciones locales no regula específicamente esta figura. Sin embargo, hoy en día en el tráfico jurídico para la administración es importante esta figura jurídica y de hecho hay varios artículos que la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas dedica a esta figura jurídica. ¿Cómo se diseña el procedimiento para que la administración pueda arrendar en el mercado un bien inmueble? Pues lo que nos dice esta ley es que debe haber como procedimiento ordinario el concurso público, salvo que excepcionalmente se pueda justificar la adjudicación directa. Bien por las peculiaridades del bien, por las necesidades a satisfacer o por las condiciones del mercado inmobiliario o por razones de gerencia. Es decir, si yo necesito ampliar un bien inmueble para darle un uso específico y al lado de ese bien inmueble solamente existe otro de un tercero en el que yo puedo realizar esa ampliación, lógicamente aquí no tiene sentido que acuda al concurso, sino que en este caso puedo justificar un arrendamiento directo. En el procedimiento se exigirá, lógicamente, un informe técnico en el que nos dice la ley que hay que incluir un estudio de mercado para ver los precios que la administración puede pagar por el arrendamiento de ese bien inmueble. Además, existirá, lógicamente, como todo este tipo de procedimiento, un informe jurídico que valide el procedimiento que ha seguido la administración para arrendar ese bien. Es importante destacar que en este tipo de contrato de arrendamiento la ley obliga a que se incluya una cláusula que permita utilizar el inmueble por cualquier órgano de la administración, salvo que existan razones de interés público que aconsejen su uso exclusivo por determinado órgano. Es decir, esta es una cláusula que se debe imponer en cualquier contrato de arrendamiento sobre un bien inmueble que hace la administración para que le permita utilizar ese bien inmueble por uno u otro órgano.